Un informe de la Fundación San Carlos de Maipo concluyó que el actual sistema de justicia no contempla una regulación específica destinada a detectar, derivar e intervenir a menores de 14 años con conductas de delito. ¿Cómo abordar esta materia? Lo analizamos junto a Marcelo Sánchez. Él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo y está con nosotros. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido. Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, estaba leyendo acá la misión de vuestra fundación, que es generar cambios en la situación de las personas que viven en vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida de manera sostenible, con la implementación de programas innovadores, eficientes, preferentemente en la zona de influencia de la red de canales de la sociedad de la fundación que ustedes llevan a cabo. Han hecho este estudio y en definitiva habla de la exclusión que está presente en Chile y especialmente en los jóvenes vulnerables. Cuéntanos un poquito los principales resultados de este estudio. Gonzalo, lo primero que hay que decir, nosotros llevamos alrededor de 20 años trabajando en un principio desde la vulneración, desde la reparación de situaciones tan graves o tan delicadas como la situación de los niños en calle, los niños abusados sexualmente, la explotación sexual comercial infantil. ¿Y qué nos dimos cuenta ya desde el año 2012? Que teníamos que llegar antes, no podíamos seguir llegando tarde. Cuando nosotros llegamos en esas situaciones tan graves de vulneración, aparte del daño que se le ha hecho al niño, es muy difícil poder reparar, es muy difícil poder restituir. Por esa misma razón que, por ejemplo, los jóvenes en situación de calle, los niños en situación de calle, que siendo una población tan pequeña, hoy día no cuentan con una oferta que tenga realmente buenos resultados, buena evidencia, que logre hacer que esos niños salgan de la calle, siendo una cantidad tan pequeña. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos mejorar estas condiciones? Y ya el año 2012 nosotros como fundación empezamos a trabajar en programas preventivos que fortalecieran el desarrollo positivo de la infancia, pero con una condición: tenían que ser programas que mostraran evidencia. Y ahí fuimos a Estados Unidos, conversamos con la Universidad de Washington, nos trajimos el sistema Comunidades que se Cuidan, que trabaja dentro de las localidades, y fuimos adicionándole a ese sistema programas preventivos también basados en la evidencia como Familia Unida, ICPS y otros programas que habían demostrado resultados. Y eso es clave, porque cuando uno habla de cómo podemos frenar la delincuencia, cómo podemos frenar el involucramiento delictivo de los niños y de los jóvenes, que hoy día está partiendo entre los 8 y los 11 años, que en que los 11 años adelantaron 2 años el periodo en que empiezan a consumir droga, donde la droga está generando mucho más involucramiento en delitos más violentos por parte de los niños. Y si bien es cierto, la estadística ha ido demostrando que el involucramiento delictivo de niños y jóvenes va bajando desde el inicio de la reforma procesal penal, la preocupación más fuerte la tenemos por aquellos niños que hoy día están en la calificación de inimputables, niños menores de 14 años, que finalmente llega al tribunal, el tribunal mira a ese niño, y como no tiene oferta definida para el porcentaje de población de niños inimputables que esté asociado a la prevención delictiva, lo trata como vulneración de derechos y lo manda al Sename o a los programas ambulatorios sin hacerse cargo de aquel factor que lo involucró en el delito. Y esa invisibilidad de los niños hace que al no tener un apoyo desde temprano, empiecen a consolidar esas trayectorias delictivas. Porque ustedes han hecho un estudio, han hecho visitas a los recintos penitenciarios, ¿no? Sí. Han hecho un poco un estudio profundo en torno a cuáles son las principales que se repiten. Estamos hablando de personas con un bajísimo nivel de alfabetización, con bajo nivel de educación, generalmente con padres que han estado insertos en la red delictual, con mucho consumo de drogas o alcohol, y por lo tanto toda esa sumatoria de factores hacen que esta espiral se vaya repitiendo, y en el fondo lo que ustedes detectan es que no hay un sistema que los pueda sacar. Exactamente. Tal como tú mencionas, el año 2015, al igual con Paz Ciudadana, iniciamos un camino para detectar los factores de exclusión social que tienen las personas privadas de libertad. ¿Y qué es lo que logramos determinar? Que más del 70% de ellos eran consumidores problemáticos de droga, que más del 80%, el 90% prácticamente, habían desertado del colegio tempranamente, el 70% se habían ido del colegio antes de la familia antes de los 18 años. Es decir, el 40 y tantos por ciento, casi la mitad, habían participado en pandillas, y también casi la mitad habían estado en un centro del Sename. Y entonces eso te empieza a cuestionar y empieza a decir, bueno, las personas que están llegando a la cárcel son personas que están sufriendo altos niveles de exclusión social.
Y si entonces nosotros somos capaces de identificar esos factores que generan esa exclusión social, podríamos estar trabajando por reducir las personas que se involucran en el delito. Ahora, otra de las pruebas más fehacientes del fracaso del sistema es el porcentaje de reincidencia de estas personas, o sea, más del 50, más de la mitad, e incluso el 60% vuelve a cometer delitos, y es lo que nosotros vemos todos los días, y lo que muchas víctimas reclaman, y lo que mucha gente dice, bueno, amplio prontuario, vuelve la misma historia, y normalmente los protagonistas se van repitiendo. Incluso las policías dicen, nosotros sabemos, lo conocemos perfectamente, lo detenemos, lo soltamos, ya es habitual. ¿Cómo se puede hacer de manera exitosa esta intervención que ustedes sugieren? ¿Dónde la han implementado y cuál ha sido el resultado? A ver, aquí hay varios elementos. El primero, la cárcel ha demostrado no ser eficiente para la reinserción de las personas que han estado privadas de libertad. O sea, la multirreincidencia antes de los 2 años te da cuenta de que no es efectivo el resultado. La cárcel acá no rehabilita. La cárcel no rehabilita, ni acá ni en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando la población que llega a la cárcel es una población marcada por la exclusión social, la cárcel es solo una más de esas exclusiones. Es decir, no hay una transformación en la realidad de esa exclusión social. En algunos casos la cárcel aporta, por ejemplo, a la nivelación de estudios, que es un elemento que ayuda dentro de los elementos de la exclusión social. Pero, por ejemplo, el tratamiento de drogas no ayuda. Muchas veces se transforma en un acelerante el proceso de la cárcel. La vinculación delictiva no ayuda. Entonces, al final, se van reproduciendo los modelos de la cárcel en los entornos desde donde ellos venían, y así sucesivamente, y se da una especie de simbiosis entre la cárcel y el entorno. Ahora, de estos diagnósticos, no restando relevancia a lo que ustedes han explorado, tanto en la Fundación como Paz Ciudadana, que también ha trabajado siempre en estos temas, como que los diagnósticos, todos ya más o menos tenemos claro el panorama. La pregunta es, ¿qué se hace? Porque vemos que se ha hecho y se sigue haciendo lo mismo, que no da resultado, que la reincidencia es muy reiterativa, y que se le responde a las víctimas que dicen, oye, yo ya estoy hasta acá, hace días hemos visto gente que la paran en su auto, la encierran, se lo llevan hasta con niños chicos en las sillas, o sea, hay un montón de delitos que ya tienen a la gente bien cansada. A ver, aquí hay que detectar 2 vías. Hay una primera vía que ha dado una respuesta desde lo punitivo, ha dicho aquí hay que subir las sanciones, hay que encarcelar a la gente, hay que bajar la edad de imputación legal, etcétera, tratando de empatizar un poco con las víctimas, y tiene mucha lógica el buscar la empatía con las víctimas, pero ese camino no es el real, no es el que resulta. El camino que resulta es el preventivo, es poder trabajar desde el origen, desde la prevención temprana, y desde ahí, por ejemplo, una apuesta sumamente importante la que está hoy día haciendo el gobierno desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con el sistema Lazos, que ya lo comenzó hace varios años con la terapia multisistémica, y que durante el año 2019 le ha agregado 2 programas para distintos niveles de riesgo, Familia Unida y Triple P, y que se complementa en un sistema. ¿Y por qué te digo que es importante? Ya, pero cuéntanos cuál ha sido el resultado. Sí. Porque acá somos súper buenos para ponerle nombres lo más encachado posible a los programas de intervención, todos los gobiernos hacen, y esto genera inversión, esfuerzos, en fin. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes han sido intervenidos con estos programas y cuántos han resultado exitosos? Terapia multisistémica, que es, y en el fondo para darte el dato duro, porque todas las otras están recién comenzando y tienen que empezar a medirse y evaluarse, tienen experiencia internacional, o sea, tanto Familia Unida como Triple P tienen grandes tasas de disminución, no de factores delictivos, y eso es muy importante entenderlo. Nosotros estamos súper acostumbrados a situarnos en la conducta problemática. Lo que trabajan estos programas preventivos es el factor de riesgo y el factor protector. No, sí, claro, o sea, se entiende. O sea, si nosotros decimos, a ver, acá hay un patrón común, tenemos jóvenes que caen en la espiral del delito porque están, tomados por el tema de las drogas. La disfuncionalidad familiar. Porque hay una disfunción familiar, porque los familiares han estado involucrados en el delito, porque tienen carencias, analfabetismo, salen del sistema escolar, en fin, todo eso lo tenemos claro, ya. ¿Cuántos
de ellos han sido intervenidos y qué resultado ha tenido esa intervención? ¿Cómo se ha medido acá en Chile? Terapia multisistémica midió el año y dio a conocer el año pasado los estudios con Paz Ciudadana y lograron detectar que de la población medida, el 75% había no reincidido en el delito y el 80% seguía viviendo con sus padres. Y ese dato es súper potente. ¿Cuánta gente fue? ¿Cuántos jóvenes? Los intervenidos por terapia multisistémica durante 2 años, 3 años de ¿Tienes el dato? Son alrededor de 4.000. Sí. 4.000 jóvenes. 4.000 jóvenes. De esos 4.000, usted asegura que entre el 75 y el 80%, no sí. reincidió. Sí. ¿Y sabes qué es lo más importante? Terapia multisistémica trabaja sobre factores de riesgo alto. Porque si nosotros te decimos que de la curva de los niños que hoy día están delinquiendo, el 70, el 80% cuando cumplan 17 años, 11 meses, van a dejar de delinquir. Entonces, ese 30% va a haber algunos que van a seguir delinquiendo y después de 10 años probablemente van a quedar refractarios un 5 o un 7%. Es decir, en el grupo de jóvenes y adolescentes, la gran mayoría empieza en el delito y termina en su vida natural. Solamente un porcentaje continúa profundizando trayectorias delictivas. ¿Qué es lo importante cuando uno hace un análisis de la naturaleza de la que se hizo con terapia multisistémica? No te concentraste en este 70% de riesgo, sino que te concentraste en el 30% que sí tiene probabilidades de seguir trayectorias delictivas. Entonces, eso es muy importante y es muy importante entender todo lo que significa el desarrollo de un niño cuando se inicia en estos procesos de trayectoria delictiva. Cuando tú lo sometes al sistema judicial, por ejemplo, a ese niño tempranamente, la probabilidad que ese niño siga delinquiendo en el tiempo aumenta. Los estudios de McVie en Edimburgo han seguido más de 4.000 niños durante 20 años. Los niños que más tempranamente entraron en contacto con el sistema judicial aumentaron en hasta 4 o 5 veces la probabilidad de ser detenido. Y eso tiene que ver con el desarrollo del niño, con el desarrollo de su identidad. El niño se siente estigmatizado, va desarrollando una identidad criminal y sigue profundizando su trayectoria delictiva. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos nosotros cuando hicimos el estudio de inimputables? ¿Cuál es el camino para poder trabajar con los niños? En primer lugar, intervenciones tempranas que vayan a los factores de riesgo y factores protectores, que no se centren solo en la conducta, sino que estemos pensando que para, por ejemplo, sacar a un niño del narcotráfico, sacar al niño de los portonazos, tenemos que trabajar con la familia temprana. Y cuando ese niño no tiene una familia, tenemos que trabajar con la comunidad. Entonces, es un proceso que atiende más tempranamente desde los factores de riesgo y factores protectores. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con multiagencia. No basta solamente que sea el CENAME, no basta que sea la Subsecretaría de Prevención del Delito, tiene que estar el SENDA, tiene que estar el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque hay múltiples vulneraciones que tienen esos niños, consumos problemáticos, trabajo infantil, explotación sexual, etcétera. Y si tú no intervienes multiagencialmente, esos resultados finalmente se pierden. ¿Está bien identificado el mapa? ¿Está bien realizada la pesquisa para la focalización de recursos, de implementación de programas, es decir, detección, cruce de datos, georreferenciación del nivel delictual? O sea, en primer lugar, ubicar, detectar, consolidar, vamos a esforzarnos aquí y allá porque acá tenemos un mayor o un menor problema. ¿Eso se hace? Es súper buena pregunta porque están todos los elementos para hacerlo. Pero no se hace. Está focalizado el delito, están focalizadas las zonas de exclusión social, están focalizados los niños que están desertando, se contó a los niños que están en situación de calle, tienes los centros de distribución de narcos, pero falta una dirección que logre articular, y por eso que hablamos de esta multiagencia, que sea capaz de instalar, especialmente en los niños, un sentido de justicia restaurativa. Pero espérame, puedo estar equivocado, pero a multiagencia se refiere usted a una nueva entidad. No necesariamente, o sea,
Sí, una nueva entidad desde, por ejemplo, los tribunales de justicia, los tribunales de familia, por ejemplo. Pero ya no tenemos suficientes instituciones como para que alguna le ponga la música a esta situación o organice, porque tenemos ministerios, tenemos subsecretarías, tenemos el sistema judicial, tenemos el Ministerio de Justicia con el Sename, tenemos fundaciones, pero parece que están todos cantando Sí, por su cuenta. Pero el sentido no es crear una nueva entidad. No. El sentido que tiene esto es hacer que esas entidades funcionen. Y la institucionalidad que se ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando, tiene que traducirse en una bajada local. Entonces, por eso es que es tan importante este tema hoy día, porque hoy día está en discusión el nuevo sistema de protección especializada. O sea, queremos desarrollar un sistema de protección especializada que tenga protección administrativa, que tenga protección reforzada o especializada con los tribunales de familia, desjudicializar aquellas situaciones de vulneración que no son tan graves y que se pueden trabajar en todo el por la vía contexto del cambio que se le está dando al Servicio Nacional de Menores. Hoy día el Servicio de Protección incorpora, por ejemplo, la necesidad de programas basados en la evidencia para niños inimputables, pero requiere modificar, por ejemplo, la ley de tribunales de familia, porque el artículo 8º, por ejemplo, no le da la facultad a los jueces de familia de poder derivar a una oferta especializada en materia de delincuencia, sino que solamente tienen que mandarlo a Sename a invisibilizarlo dentro del servicio de protección. No, estamos actuando, digo, los actores sobre todo encargados de enfrentar las problemáticas sociales o delictuales o de seguridad ciudadana de manera reactiva del día a día, haciendo cosas puntuales y no haciéndolas a veces con el mismo énfasis, incluso de acuerdo a donde sea. Lo digo porque incluso ha habido quejas por parte de alcaldes que señalan que hay un clasismo en la atención del delito y que, ojo, tal vez hay que ponerle mucha atención a esa queja, porque parece un gran titular, pero en el fondo, tomemos el caso de la balacera que ocurrió en Puente Alto, que fue una masacre, que a veces nosotros ponemos mucha atención si hubiera ocurrido en Estados Unidos, pero sí, claro, ocurrió aquí mismo. Y resulta que tal vez no estuvo en el foco, ni de la autoridad, incluso haciéndome la culpa tal vez del medio de comunicación, como si hubiera ocurrido en una comuna más pudiente o más mediática. O sea, ¿qué hubiera pasado si hay una balacera donde matan a 5 personas en una comuna de Santiago más acomodada? Ahora, sí, yo comparto contigo que esa situación en particular llama mucho la atención, y llama mucho la atención también lo que fue el bombazo en Huechuraba, y llama mucho la atención muchos otros escenarios donde además como que pasaran las cosas, pero aquí hay una realidad de exclusión social muy fuerte y que se está dando, y que eso requiere otro tipo de herramientas, otro tipo de trabajo también de las policías, otra capacidad de investigación, de focalización, de actuación, donde muchas veces esos barrios no llegan los servicios públicos, no llega la policía. Es que a eso voy, y por eso que le doy el ejemplo y conecto ambos temas, siendo distintos. Lo que yo los estoy uniendo y usted me corrige o si está de acuerdo lo aprueba. ¿Se está dando una suerte de clasismo también en ese sentido o de diferenciación? Yo creo que no es muy distinto a lo que ha pasado los últimos 20 años en esto. Yo creo que acá lo que está pasando es que no estamos siendo preventivos realmente en cómo ha ido avanzando, por ejemplo, en la penetración del narcotráfico. Nosotros tenemos más de 1 millón de personas que están sometidas en nuestra región al narcotráfico, y el narcotráfico en una posición de defensa territorial. Ya no ese narcotraficante que llega así como amigo porque no está el Estado y que empieza a comprar, por así decirlo, a poner a disposición de la gente una serie de servicios y en la mano en el territorio. No nos confundamos. El narcotráfico que hoy día está operando en nuestros barrios es el narcotráfico que defiende el territorio con alto poder de armas, que tiene capacidad de aglutinar a sus soldados, a sus sapos, a sus guardaespaldas, a todos para tener un poder de fuego totalmente distinto. Y esto lo ha demostrado. Lo que pasó en Huechuraba puede tener también una línea de investigación por ese lado. Entonces, ¿Y cómo dentro del mismo esquema que ustedes han estudiado en este informe y el planteamiento que están haciendo de solución, cómo, por ejemplo, los jóvenes que estén involucrados, que estén cooptados, tomados por una red de narcotráfico en una villa, en una población X,
¿cómo se les puede sacar? Sí. ¿Cómo debería intervenirse eso? Porque ahí tenemos un tema muy difícil de desconectar, ¿no? Porque hay además un tema de dependencia. Mira, nosotros el año 2014, yo te comentaba, fuimos a la Universidad de Washington. La Universidad de Washington lleva 30 años trabajando con el modelo Comunidades que se Cuidan. Comunidades que se Cuidan trabaja en distintos factores de riesgo y factores protectores para reducir 6 conductas problemáticas. Dentro de ellas está el consumo problemático de drogas y alcohol. Comunidades que se Cuidan en Estados Unidos tiene una sólida evidencia, en el resto del mundo también, y nosotros estamos evaluándolo y llegamos a lugares donde precisamente han habido situaciones de narcotráfico importantes. ¿Cuál ha sido la forma de enfrentarlo? Y no te voy a dar los nombres precisamente porque sé que queremos cuidar el modelo o el territorio donde no queremos estigmatizar a las personas porque han hecho un trabajo profundo para poder sacar a esos narcotraficantes. Y lo más importante que ellos han hecho es terminar con el proceso de normalización. Y cuando tú trabajas con los niños, lo trabajas no desde la represión diciendo, ¿sabes qué? Usted no consuma droga, no haga esto, no haga esto otro. El primer factor de involucramiento en el consumo problemático de drogas y alcohol en niños y jóvenes es la falta de comunicación con los padres. En la medida que tú restableces la comunicación con los padres, y a edad temprana, estamos hablando desde los 9, los 11, los 12, cuando todavía los padres tienen una posibilidad de generar marcos normativos, estándares claros, donde le pueden dar oportunidades, habilidades, reconocimiento, lo que se llama en sociología la estrategia de desarrollo social, es decir, enfocado a poder generar un cambio positivo en esos niños para que cuando ellos salgan de la relación con los padres y entren a la relación con los pares, en ese conjunto, en ese territorio, haya menos espacio para incorporar malas conductas. Y al cabo del tiempo, ¿qué es lo que ha ido pasando en esos territorios? Como esto se ha ido desnormalizando, como el consumo ha ido bajando entre los niños, la participación de ellos, para los narcos no es negocio. Para los narcos es negocio donde la comunidad no ofrece resistencia. Para los narcos es negocio donde la comunidad vive de sus 60 lucas por guardarle la droga dentro de los bloques. No es negocio cuando esa comunidad acepta que sus niños se involucren y lleven las zapatillas pagadas por el narco. Pero cuando ¿cómo esto cambia... ¿Cómo sacas, cómo convences, cómo logras sacar a ese niño que a lo mejor no tiene un problema de consumo, fundamentalmente, pero sí es utilizado como soldado, sí es utilizado como una herramienta para el microtráfico? Sí es tentado, ¿verdad? Y le dicen, mira, por hacerme esta pasada yo te ofrezco 300, 500 mil pesos. ¿Cómo tú convences a ese cabro chico de que trabajando honestamente la cosa es mejor? Mira, es súper difícil intervenir ese nosotros problema. También el año 2015 dimos a conocer el estudio de trayectoria delictiva de los jóvenes de Sename. De los jóvenes de Sename que finalmente dejaron de delinquir, el 75% lo hizo porque volvió a tener modelos parentales adecuados. Volvió a una familia y esa familia le puso normas, pudieron trabajar la comunicación, etcétera. Y también el 70% lo hizo porque logró retomar sus estudios o formarse y capacitarse. ¿Qué hay detrás de esas dos cosas? El núcleo de la familia es un factor protector. El núcleo de la escuela es un factor protector. El núcleo del trabajo es un factor protector. Cuando tú creas coaliciones dentro del trabajo, dentro de la escuela y dentro de la familia, logras crear un ambiente que es impermeable al narco, que es impermeable a este que te quiere involucrar en el delito. Y ese trabajo se tiene que hacer, pero es de largo aliento, no es de la noche a la mañana. Tú te instalas en un territorio, estás 3, 4 años trabajando con los vecinos, vas reduciendo los factores de riesgo. Oiga, señor alcalde, no me ponga una patente de alcohol adicional, fíjese que tengo 20 acá en este territorio, me lo está haciendo más difícil, porque el chico empieza a ir a comprar alcohol. El 40% de los jóvenes declara que puede comprar alcohol muy fácilmente. Pero el 50% de los que declara eso dice que lo compra a través de un adulto. Cuando nosotros somos capaces de cambiar la mentalidad del adulto, de hacerlo responsable, ese chico no va a estar comprando alcohol, ese chico no va a estar emborrachándose, ese chico no va a estar consumiendo marihuana, ese chico no va a estar metiéndose en delitos, desertando del colegio, involucrándose en eso. Entonces el cambio es mucho más profundo. Requiere estar en el territorio, requiere trabajar con los vecinos, requiere policía organizada, sí. ¿Requiere policía inteligente? Sí.
¿Requiere que el municipio esté en el territorio? Sí. Los municipios, cuando nosotros llegamos, la mayoría de esos municipios no tenían ficha de protección social o registro social de hogares. ¿Por qué? Porque era imposible para el municipio entrar. Logramos que los vecinos con el tiempo aceptaran la entrada del municipio, el municipio levantó registro social de hogares, conectó la oferta pública y ese es el mejor antídoto para que los narcos se escapen. Bien, Marcelo Sánchez, muy agradecidos porque nos hayas visitado acá en la mañana informativa en el canal 24 Horas. Muchas gracias, Gonzalo. Que tengas un buen día. Gracias. 9:20, hacemos una breve pausa y ya regresamos, no se vayan.